Con este segundo incremento anual consecutivo al salario mínimo, seguimos avanzando para lograr dar la vuelta a una página negra en nuestra historia, marcada por la contención deliberada del ingreso de los trabajadores y trabajadoras que menos tienen. Ahora, gobierno, empleadores y trabajadores, estamos escribiendo a tres manos una nueva etapa en la que se establecen las bases para la recuperación del salario mínimo de manera decidida, responsable, gradual, sostenible, pero sobre todo consensuada. Se trata de saldar, al menos parcialmente, una deuda histórica con los que viven de su trabajo. Durante el periodo neoliberal se buscó que México fuera competitivo a través de ofertarle al mundo mano de obra barata. El modelo de crecimiento económico, que dicho sea de paso demostró ser un fracaso, se dio a expensas del ingreso de los trabajadores y de sus familias. Lo que nos distingue del pasado es que nosotros queremos que México sea una economía cada vez más atractiva para las inversiones, pero ya no en detrimento del bienestar de nuestra gente. Queremos que nuestra competitividad se sustente en una fuerza laboral que cada vez esté mejor capacitada y con mayor calificación. Que las relaciones laborales se sustenten en un diálogo social y productivo. Por ello, este acto de justicia es parte de un nuevo modelo de relaciones de trabajo y está en sintonía con la reforma laboral histórica sustentada en la libertad sindical, la contratación colectiva auténtica y un nuevo sistema de impartición de justicia imparcial y eficiente. Muchos fueron los prejuicios que durante años se señalaron para defender la política de contención salarial, argumentando que generaría inflación y que habría un caos económico. Pero tales prejuicios han sido derrumbados en muchos países del mundo y en nuestro país en este año tras la instrumentación de la nueva política de salarios mínimos. Comparto con ustedes sus principales efectos. En lo que va de 2019, la inflación no solo no se ha disparado, sino que ha sido de las más bajas en los últimos 4 años. Esto rompe con el mito mediante el cual se solía justificar el estancamiento y la pérdida del poder adquisitivo de las y los trabajadores. Más aún, la mayor prueba de que el incremento al salario mínimo no tuvo efectos inflacionarios es que en las principales ciudades de la zona libre de la frontera norte, donde el salario mínimo se incrementó al doble, se observaron menores tasas de inflación que en las ciudades del resto del país, donde el aumento fue de 16%. El salario mínimo tampoco tuvo efectos negativos sobre el empleo formal. Durante 2019 se han generado 724,000 nuevos empleos formales. El incremento al salario mínimo tuvo un impacto en el salario promedio de las y los trabajadores inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde se incrementó en 4.6% y 8.5% en la frontera en términos reales. El beneficio ha sido aún mayor para el 10% de los trabajadores que menos ganan. Su ingreso aumentó alrededor de 72% en la zona libre de la frontera norte y en 8.5% en el resto del país. Y lo más importante, sacó de la pobreza laboral a 1.23 millones de mexicanas y mexicanos. Llegamos a un acuerdo para que en 2020 el salario mínimo se incremente en 20% a nivel nacional y en 5% en la zona libre de la frontera norte. En términos reales, se trata del mayor incremento anual en los últimos 44 años. Esto significa que a nivel nacional el salario mínimo pasará
de 102.69 pesos a 123.22 pesos al día, 3.746 pesos mensuales. Y en la zona libre de la frontera norte, donde el año pasado se duplicó el salario, pasará de 176.72 a 185.56 pesos diarios, 5.641 pesos mensuales. Hace un momento le comentaba yo al señor director del Seguro Social que si tuviéramos 3 años seguidos con estos aumentos, el Seguro Social tendría más ingresos y habría para más medicinas, para más camas, porque entonces la gente que hoy tiene salario mínimo pagaría cuotas más importantes y tendrían mejores servicios de seguridad social. Es para mí un enorme honor. Y desde la campaña y en los últimos 2 libros hablaba de que se debía aumentar el salario mínimo siempre por encima de la inflación. Desde luego, todos sabemos cómo se fue deteriorando el poder adquisitivo del salario en este periodo. Aquí Luisa María hablaba del 75% en 3 décadas. Tenemos que ir aumentando el salario sin afectar las fuentes de trabajo, sin afectar a las empresas, porque si no sería hasta contraproducente, sería desatar la inflación y representaría mortandad de negocios, de empresas. El año pasado, un aumento del 16% al salario mínimo. No se había dado este aumento en 36 años. Y en el caso de la frontera fue el doble del aumento al salario mínimo. Ahora ya no es el 16, es el 20%. Esto no se veía, en efecto, desde hace más de 4 décadas. No se daba un aumento así. Pero que esta iniciativa esté apoyada y podría decir impulsada por los representantes del sector empresarial es algo excepcional. Son empresarios que tienen dimensión social, los que están aquí, todos los que representan a los empresarios de México. Mi reconocimiento por actuar como lo están haciendo. Un salario promedio de cerca de 11,000 pesos mensuales, el promedio de los trabajadores inscritos en el Seguro Social, que es de los más altos que han habido también en los últimos tiempos. Vamos a tener este año menos del 3% de inflación, algo que no se veía desde el 2016. El peso es la moneda que más se ha fortalecido, la segunda moneda que más se ha fortalecido en el mundo en este año con relación al dólar. Está en marcha la 4ª transformación de la vida pública de nuestro país y lo estamos haciendo desde abajo y entre todos. Es conmovedor escuchar a Carlos Salazar hablar de que es importante lo económico, pero también es importante lo social. Por eso hablé, repito, de que son empresarios con dimensión cívica y con dimensión social. Muchas gracias a todas y a todos ustedes.